Volvemos con más a las noticias Tampico y es un gusto saludar esta noche al ingeniero Ricardo González, quien es representante de la empresa Nivel Q. Ingeniero, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todo tu teleauditorio. Iniciamos. La primera pregunta es, ¿cuáles son las formas de contagio más frecuentes del COVID-19, ingeniero? Así es, pues mira, me encanta el tema del conocimiento es poder y elevar ese nivel de conciencia, efectivamente, y por eso yo creo que es fundamental recalcar cuáles son esos mecanismos. Yo diría primero por definir que el virus es una estructura acelular, finalmente es como un parásito y depende de las células de otros organismos para poder replicarse. Una característica del COVID ahorita con el que es una amenaza invisible que estamos enfrentando y para poderle ganar la batalla, pues tenemos que reconocer que es un virus que se propaga con mucha facilidad. Entonces, iniciando con el primer mecanismo, básicamente vamos a enumerar tres. El primero, que es el de mayor probabilidad de contagio, y este es cuando estamos en contacto directo con una persona infectada. Las gotículas o gotículas respiratorias, estas partículas muy pequeñitas, cuando las inhalamos o se ingresan se depositan en las membranas mucosas de nuestra nariz o de nuestra boca, ahí es cuando empieza esa infección. Esas pequeñas partículas que pueden variar en diámetros que van desde 5 hasta 10 micrómetros, es importante tener mucho cuidado con ellas. Esto no necesariamente, fíjate, porque es importante, la gente a veces piensa que una persona asintomática cuando estornuda o tose, eso es muy visible. ¿Qué pasa cuando personas que son asintomáticas y que simplemente por el hecho de hablar o de respirar incluso, pudiéramos nosotros tener este contagio? De ahí viene la importancia y la relevancia del distanciamiento social, del cubrebocas y del lavado efectivo de manos. Ese es el primer mecanismo y el más probable. Seguimos. El segundo mecanismo es la transmisión aérea. Hay mucha evidencia, mas sin embargo mucha de esta información todavía sigue bajo investigación. Entonces hay que tomarlo con precaución, pero hay que estar conscientes de ello. Estas gotículas son más pequeñas todavía. Hablábamos de 5 a 10 micrómetros. Bueno, aquí estamos hablando de partículas que están por debajo de los 5 micrómetros. Estos núcleos goticulares que contienen microbios, finalmente también las podemos inhalar, pero aquí lo relevante es que no necesariamente tenemos que estar en contacto cercano con la persona. Pudiera estar una persona y esas gotículas pudieran estarse ahí suspendidas en el aire, y entre más pequeñas, pues es más el tiempo que pudieran permanecer ahí. De ahí viene la recomendación y la relevancia de evitar lugares cerrados, concurridos y que tengan una pobre ventilación. Y finalmente, el tercer mecanismo de contagio, que es el menos probable, es el contagio indirecto, que es por contacto por superficies contaminadas. Y de ahí hay que tener también mucho cuidado porque a veces nos toma por sorpresa cuando estamos agarrando superficies como el apagador de la luz, como a lo mejor cosas tan pequeñas como una pluma, una cartera por ahí en la oficina, etcétera. Claro. Ese tipo de superficies de uso frecuente pueden hacer que finalmente nosotros tocamos esa superficie que fue infectada por una persona que ya está positiva y que nosotros finalmente vamos a transportar y lo vamos a llevar o lo vamos a ingresar al interior de nuestro cuerpo. Claro. Entonces, esto ahí es donde podemos realmente ganarle la batalla a este virus. ¿Y cómo ha sido su experiencia durante la pandemia? Fíjate, mira, es algo muy interesante porque ahorita, tristemente, hay una industria ahorita informal y hay muchas compañías o personas ofreciendo este tipo de servicios. Y aquí es donde viene lo relevante, que debemos de entender que finalmente nosotros somos una empresa con presencia en Estados Unidos y aquí en México y a nivel nacional. Y una de las cosas que hemos experimentado es, finalmente, hemos aprendido muchísimo en el tema de limpieza y desinfección quirúrgica. Nosotros iniciamos hace más de 12 años haciendo limpieza de quirófanos, de cuartos de procedimientos en ubicaciones médicas. Entonces, nosotros nos abocamos ya hace años atrás a combatir lo que son las infecciones nosocomiales. Esas infecciones que adquiere un paciente que llega por alguna situación y finalmente adquiere una bacteria, un microorganismo, un patógeno que finalmente lo llega incluso hasta llegar a la fatalidad. Entonces, eso lo aprendimos y ahorita el COVID realmente fue como un impulsor, nos empujó para poder llevar toda esta tecnología, toda esta experiencia, no nomás a un área estéril,
sino a oficinas, a restaurantes, a escuelas, lugares públicos. Ingeniero, ahorita que dice cómo actúa a nivel Q, hemos escuchado muy frecuentemente las palabras sanitización y también escuchamos desinfección. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Así es, excelente pregunta. Fíjate que sí hay un desconocimiento en este tema y lo veo específicamente en México, que se utiliza mucho la palabra sanitización. Deberíamos de aprender y te podría las diferencias entre lo que es limpiar, una limpieza, una sanitización y una desinfección. Limpieza es simplemente remover lo que es visible al ojo humano, es polvo, materia orgánica, etcétera, la removemos de una superficie. Cuando hablamos de sanitización, estamos reduciendo el número de microorganismos a un nivel seguro, pero no estamos combatiendo o matando, desactivando al 100%. Y la desinfección, es importante aclararlo, la desinfección, ahí sí estás eliminando al 99.99% ese tipo de microorganismos. Si a mí me ofrecieran un servicio de sanitización y desinfección, yo preferiría lo que es el servicio de desinfección, porque técnicamente hablando estaríamos hablando a un ambiente mucho más seguro, porque estaríamos combatiendo prácticamente el 100% de esos microorganismos presentes en ese tipo de superficies o ambientes. Por tanto, ustedes se dicen líderes en desinfección. Muy bien, ¿qué servicios ofrece entonces nivel Q y a quién va dirigido? Sí, es importante recalcar que ahora la limpieza deja de ser un tema de percepción y ahora hablamos de una limpieza real. Para lograr una limpieza real, pues tenemos que también trabajar en conjunto con las empresas de limpieza para ayudarlos a mejorar los protocolos de limpieza manual. Si es que ese es uno de los servicios, estamos ahí trabajando fuertemente con estas empresas, con instituciones, para ayudarlos a mejorar esos protocolos y poder ser más efectivos en la limpieza. Otro tema, obviamente, es el tema de la desinfección quirúrgica, que lo hacemos a través de tecnología como pulverizadores electrostáticos, que están viendo ustedes en la pantalla. Utilizamos también lo que es luz germicida, es luz ultravioleta, que permea las membranas del virus, bacteria, hongos, y logramos una desinfección prácticamente muy efectiva. Si es que es exactamente lo mismo que veníamos haciendo en desinfecciones en quirófanos, ahora lo estamos aplicando acá, es la desinfección. Y es importante también recalcar que la desinfección a veces también es un tema subjetivo y la gente pudiera dudar un poco del servicio. Lo que hemos estado haciendo fuertemente es generar evidencia. Estamos emitiendo certificados. Estos certificados incluyen mediciones que logramos hacer también a través de hisopos. Medimos lo que es la presencia de trifosfato de adenosina en las superficies de uso frecuente y logramos ponerles evidencia para determinar que efectivamente tuvimos una limpieza y una desinfección efectiva. Y finalmente incluimos un código QR en esos certificados que muestra cómo generamos o cómo brindamos ese servicio de desinfección en el área en la cual fuimos contratados para ofrecer este servicio. Ingeniero Ricardo González, representante de la empresa Nivel Q, muchísimas gracias por despejar tantas dudas que seguramente toda la audiencia tenía desde casa. Es importante aclarar que, como ya lo escuchó, sanitización y desinfección no es lo mismo, pero Nivel Q le ofrece mucho a usted que nos esté escuchando. Entonces, si le interesa más información, recuerde, puede visitar la página www.nivelq.com y marcar al 372-2043. Ingeniero Ricardo González, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Buenas noches. Excelente noche.